vayamos a Salmos 18. Es el mismo Salmos que predicamos la semana pasada, cuando mostramos cómo el Señor viene, visita, Jesucristo visita y los cielos se despliegan y es llamado la venida del Señor 1000 años antes de que Jesucristo naciera. Así que David continúa en el capítulo 18, versículo 20, cómo y por qué el Señor le ha bendecido, por qué el Señor le ha liberado. Y parece que está diciendo que Dios lo ha hecho por sus buenas obras. Así que el título de nuestro sermón es: ¿fue David salvo por sus buenas obras? Y vamos a responder que no. Vamos a dar las razones. Porque necesitas una respuesta. Necesitas tener esa respuesta con las Escrituras. Y no digas que el pastor así dice. Di, así dice la Biblia. Amén. Dice, versículo 20, Jehová me ha premiado conforme a mi justicia. Y pareciera que dice que Dios lo ha premiado porque ha sido bueno. Dice, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios, pues todos sus juicios estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Ahora David escribió esto cuando fue liberado de sus enemigos, Saúl. Y en estos versículos dice por qué. Dice, porque era sin mancha la limpieza de sus manos. En el versículo 23 dice, fui recto para con él y me he guardado de mi maldad. ¿Qué significa esto? Que me he guardado de mi maldad. Lo vamos a explicar. Por lo tanto, el Señor me ha recompensado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Pero en otros lugares dice cómo sus iniquidades han pasado. Hay una gran distinción entre sus pecados y su iniquidad. En otro salmo dice, has olvidado la iniquidad de mi maldad. Una vez más, haciendo una distinción entre iniquidad y pecado. Por iniquidad parece ser su naturaleza caída. Iniquidad. Mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza. Pecado original. Tienes pecado y tienes un pecado original. Todos nosotros lo tenemos. En Salmo 21 se lee que somos concebidos en iniquidad. Se ha aliado con Dios en contra de sí mismo, en contra de su naturaleza caída. Cuando alguien me pregunta, un cristiano me pregunta, ¿por qué dices en la radio que te alíes con Dios? Bueno, es porque todos tenemos una maldad, iniquidad, así lo llama David. Ahora, solamente gente malvada pensaría que David fue malo. Claro, tenía una naturaleza pecadora, pero he escuchado a muchos jóvenes diciendo cómo David era un pecador y me incomoda escuchar eso porque he también escuchado decir cuando David pecó diciendo que había traído 200 pieles de filisteos y veo cómo Dios lo mandó a matar filisteos. ¿Cómo podemos decir que esto fue malo? ¿Ves cómo el humanismo puede tomar nuestro pensamiento
y nos mantiene de pensar como Dios, interpretar la Biblia erróneamente. Solo la gente maldada piensa que David tenía esa naturaleza, ese pecado por siempre. Claro, tenía esa naturaleza como tú y yo. Pero ¿quién puede pensar que David era malvado por siempre? ¿Recuerdas cuando David escapa de su palacio y va por el valle y uno de estos hombres políticos enemigo en la colina, aventándole con la tierra y diciendo todo tipo de nombres maldicientes? Y David, uno de esos grandes hombres y sus grandes valientes capitanes de David, dice, déjame ir y cortarle la cabeza. David responde, no. Y cuando pienso en eso, este ejemplo de David, no hay rey, no hay nadie que conozca en la historia que haya hecho lo que David hizo, diciendo, no, déjalo, Dios lo ha enviado. Dios lo ha mandado a maldecirme. ¿Crees en la soberanía de Dios? David entendió a Dios y conoció a Dios y cómo era Dios, más que cualquiera de sus hombres. Sus hombres querían matar a Saúl cuando lo tuvo enfrente de él y ya no tenía que escapar 2 veces, perdonándole la vida. Dice que me perdone Dios que toque un cabello de su ungido. ¿Por qué? Porque ha creído en la soberanía de Dios. Conoció que Dios estaba en control y que solamente su propio hijo Absalón, tratando de derrocarlo, y antes de eso, Absalón llegaban a él problemas legales. Absalón decía, quisiera ser rey, quisiera ser el juez, entonces les daría a ustedes, pueblo, justicia, implicando que su padre no era justo. Por eso trató de derrocarlo. Un tiempo después, un hombre malvado. Solamente la gente malvada diría que David era malo. Claro, tenía pecado original como cada uno de nosotros, pero te daré cómo Dios habló a través de sus profetas y pusieron a prueba a David. Porque primero Dios lo llama un hombre de acuerdo a su corazón. Primero a de Samuel. Una y otra vez Dios se alaba en David, lo presume, lo llama como un modelo para gobernantes y reyes. Y puedo darte ejemplo tras ejemplo. Primero de Reyes dice, no hay rey que haya caminado en mis caminos como David. Primera de Reyes 11:36, Dios dice, nadie ha caminado, nadie ha sido como mi siervo David, que ha guardado mis mandamientos. Primera de Reyes 15:3, David hizo todo de acuerdo a lo justo, de acuerdo a los ojos del Señor, excepto en el tema de Urías el Eteo. Adulteró porque había pecado contra Urías, lo había asesinado. Pero hubo obedecido, hizo lo justo y no dijo que no al arrepentimiento. No se defendió a sí mismo, no dijo, cállate, no dijo, he pecado, y lo hizo públicamente. Y dice aquí en la Biblia para que todo el mundo lo vea. ¿Qué es lo que piensa Dios de David entonces? Otra cosa que Dios hizo es que hizo un pacto eterno, un pacto por primera vez eterno con un hombre, con David, que es cumplido en Cristo. Por eso Dios es lo que dice de David. David entonces
Dice, he obedecido al Señor, por eso me ha liberado. Aquellos que critican a David no entienden cómo Dios piensa de David, cómo lo alaba. Dice que David ha guardado sus caminos. ¿Esto quiere decir que fue salvo por su propia justicia? ¿Eso es lo que significa? No, porque dice David en el mismo Salmos, versículo 32, es Dios el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino. Dice perfecto mi camino, versículo 32. David fue salvo por gracia, pero fue juzgado por Dios en las obras. David fue juzgado por buenas obras. Se juzgó a sí mismo por esas buenas obras. Salvado es por gracia es una cosa, juzgado es otra cosa. Cuando David dice, el Señor me ha recompensado de acuerdo a mi justicia, está diciendo esto, el Señor me ha dado juicio de acuerdo a mi justicia. Es hecho una nueva creación. Ha sido creado por Dios en Cristo Jesús. 1000 años antes de que Jesucristo naciera, David había sido creado en Cristo Jesús para buenas obras, dice Efesios 2:10. David sabía que era una nueva creación. Él sabía que no había él escogido a Dios, sino que Dios lo había escogido a él. Lo sabía. Sabía que la única razón por la cual Dios lo haya escogido es porque Dios así lo decidió antes de la fundación del mundo. Sabía que era Dios quien haya hecho su camino perfecto. Buenas obras es la prueba de una fe viva. Hay fe y hay una fe viva. Y las buenas obras es la prueba si nuestra fe es viva o muerta. Malas obras es la prueba de una fe muerta. Pero aún esa fe viva tiene que ser concedida libremente, porque nadie puede arrepentirse por sí mismo. Tiene que ser concedido por Dios primero. Es lo que aprendimos hoy en la escuela dominical. Los hijos de Elí no podían arrepentirse porque Dios había decidido matarlos. Es por eso. Dios no lo permitió. Dios no lo concedió. Dios no concedió arrepentimiento a los hijos de Elí. Somos salvos por gracia, pero somos juzgados por nuestras obras. Puedo probarlo. Delante del gran trono de Dios en Apocalipsis dice que los muertos fueron juzgados porque por su fe, por gracia. ¿Qué dice? Fueron juzgados por lo que fue escrito en los libros, de acuerdo a qué? De sus obras, lo que habían hecho. Una cosa es ser salvo y otra cosa es ser juzgado. Y nuestra salvación es juzgada por las obras. Es dada libremente, gratuitamente. Pero somos hechos nuevas creación en Cristo para buenas obras. Viene por gracia a través de la fe, pero tiene que ser probada. Sabes, hoy en día tenemos tantos falsos profetas, disque profetas. Los judíos, a través de toda la palabra, se requería que el profeta fuera probado para ver si era un profeta verdadero.
tenía que haber sentido común, tenía que haber evidencia. No es solamente si la gente dice el Señor. No, tenía que probarlo, tenía que haber evidencia. Profecías tenían que ser cumplidas o tenía que haber una señal que la pudiera respaldar. Y Dios Jesucristo tuvo tantas señales. Es requerido. Nunca tomes la palabra de alguien nada más porque sí. Hay pruebas. Si alguien dice soy de Missouri, muéstrame. Bueno, mis padres fueron de aquellos rumbos. Pero vemos que David fue juzgado por sus obras y seremos juzgados por nuestras obras. Y aquí es donde Santiago quiere decir que una persona es justificada por obras y no por fe nada más. Pareciera contradictorio a lo que ha dicho Pablo, esto en Santiago 2:24. Y es que una persona es enjuiciada por sus obras y no nada más por su fe. Puedes decir, yo creo, muéstrame, muéstrame la evidencia, ¿dónde está la prueba? No nada más por fe. Está usando la misma palabra en la misma sentido y contexto que Pablo. Y Pablo está de acuerdo con Santiago porque las obras serán el fruto de esa fe. Déjame decirlo de nuevo. Una persona y sus obras justificará o probará que su fe no es muerta. Pablo estuvo de acuerdo con Santiago, no estaban en desacuerdo. Lutero estuvo tentado de no poner atención al libro de Santiago, porque para él le parecía que esta revelación, donde la salvación es solamente por fe, es correcta. Pero la escritura prueba que Santiago está de acuerdo con Pablo. Y déjame darte prueba. Romanos 3:31. Dice Pablo, entonces tiraremos la ley por fe. Luego por la fe invalidamos la ley. Dice, en ninguna manera, sino confirmamos la ley. Hay gente que se llama nuevos calvinistas y dicen que no quieren la ley ya, que la ley es malvada, que somos salvos por fe y que no necesitamos la ley. Bueno, están en desacuerdo con Pablo, porque Pablo dice ciertamente con Santiago que importa la ley. ¿Lo podemos ver? Dicen que es una contradicción, que es una o la otra, que es o fe nada más o obras nada más. De esa manera lo ven. Y llegamos al tema de la ley que no es contradictoria. Pareciera que la Trinidad es una doctrina que es contradictoria. Dios es uno, tres personas. Para el hombre carnal es una contradicción. Para el hombre carnal es así. Es lo que mi mamá me enseñó. Mi mamá me enseñó cuando era niño. Era una maestra en la escuela dominical. Me fue enseñado que Jesús no es Dios, que Jesús es el Hijo de Dios. Es lo que me enseñaron. Pero cuando empecé a ir a la escuela dominical en la iglesia, empecé a estudiar la palabra por mí mismo. Lo que encontré en Juan 1:1 dice, esto es una contradicción. Dice, en el principio era el verbo logos y el verbo logos
era con Dios y el verbo era Dios. A ver, espérame. ¿Cómo alguien puede ser con Dios y Dios al mismo tiempo? Es una contradicción. Y es por eso que la Iglesia Apostólica enseña que Jesús es Dios, pero aunque no son tres en uno, es uno. La gente llamaba iglesias de un solo Dios. Gente que entiende, inteligente, pero hay una teología más allá. ¿Cómo entender que Dios es tres personas en una sola esencia? Dios no son tres manifestaciones de un Dios. No, no son tres manifestaciones. Esa es una herejía. Pero tres personas en una esencia. La gente diría es una contradicción. Pero fui determinado a creer a Dios más que a mi madre. Mira que cuando vi esto, wow, fue una revelación divina y tenía que contarle a la gente. Siempre he sido así. Pero creo que todo aquel que recibe revelación divina es así. Quieres confesarla con tu boca. Mi pequeña hermana, 2 años más joven que yo, había llegado del kinder y le había contado al maestro todo lo que le había yo enseñado. La pusieron en un grado más alto porque ya había aprendido este tema. Esto trae a la doctrina de uno y los muchos. Podemos decirlo juntos, la doctrina del uno y los muchos. Muchos filósofos no entienden esto. ¿Cómo es que puede haber una pluralidad única? O es uno o muchos, no puede ser ambos. O Dios es múltiple o uno. Mi madre decía. Rechazaban la doctrina de la Trinidad. Es una contradicción, decían. Gente como Thomas Jefferson, deístas, no creían en la Trinidad. Borraban de la Biblia versículos como estos, que Dios es uno, que Dios no es tres en uno. Contradicción hablaban. Pero hay una doctrina que es la doctrina del uno y los muchos. ¿Cuál es? ¿Una o los muchos? ¿Es Dios uno o Dios son tres en uno? ¿Ves? Son ambos. Es una contradicción, dicen. Una esencia, tres personas. Nuestros padres fundadores de la iglesia juntaron en una conferencia este tema. Oficiales de la iglesia, 300 de ellos se juntaron en Nicea, por eso se llama el Consejo de Nicea, en el año 325 después de Cristo, después de que hubo libertad para los cristianos dado por el emperador Constantino. Y todos, menos tres, estuvieron de acuerdo que Dios era uno en esencia, en sus oficinas diferentes, pero en esencia uno. Había diáconos, obispos, decían, no, que Dios es uno y Jesús es su Hijo, pero no es Dios. Así que la batalla continuó por algunas décadas. Así que del 321 al 341, la iglesia todavía no decidía. Sus líderes, la iglesia universal, Jesucristo dijo, lo que ates aquí en la tierra. Pero todavía rebeldes que decían, no, Jesús es solamente el Hijo de Dios, llamado arianos.
enseñados por Ario, obispo en Alejandría, o por lo menos un oficial en esa iglesia. Pero para el año 341 el emperador mismo creyó, y ese concilio de Constantinopla se pusieron de acuerdo en la doctrina de la Trinidad. Y el oficial, y uno diría, bueno, son hombres, sí, pero no es nada más, son hombres. Es Jesucristo dando autoridad cuando la mayoría de la iglesia, si no es que el 100% está de acuerdo, lo ata aquí en la tierra, así en los cielos. Dios es 3 en 1. ¿Puedes decir amén? ¿O queremos reinventar la teología? Es independencia rebelde el no querer entender esto. Así que tenemos la doctrina del uno y los muchos. Ahora, algunos filósofos creen que aquel filósofo griego, Heráclito, negó la ley de la no contradicción porque empezó a enseñar del verbo antes de que Sócrates, antes de aquellos filósofos griegos, y estaban en desacuerdo porque él también creyó en el uno de los muchos. Así que puede ser entendido este tema por el hombre natural. Era un hombre cualquiera, no era un cristiano. 500 años antes de que Cristo viniera, creyó en el uno de los muchos. Y su enseñanza en el verbo fue un predecesor. Porque dice, el verbo era con Dios y el logos, el verbo era Dios. Y el verbo fue hecho carne y habitó con nosotros. Y el pagano dice, esto es imposible. ¿Sentido común? Dijeron, no es posible. Muchas verdades bíblicas parece que se contradicen, pero no es así. Parece para la mente natural. Y este problema es resuelto por la doctrina del uno y los muchos. En latín, pluribus unum. Ahora la pregunta es, ¿fue David salvo por fe más obras como la Iglesia Católica enseña? Efesios 2:8 dice, por gracia has sido salvos a través de la fe. Y esto no de ti, sino don de Dios. Una fe como un don de Dios, no como un resultado de las obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras. Buenas obras no nos pueden salvar. Gálatas 5:4 dice, hablando a los cristianos en Galacia, y dice, se han convertido en extranjeros para Cristo. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Solamente con la ayuda de Dios, por gracia, hay sanidad. Solamente por gracia que nuestros ojos son abiertos. Solamente por gracia que el cáncer es curada. La salvación es igual. Solamente Dios lo puede hacer. La gracia de Dios enseña que todo el hombre está lejos. Tito 2:11 y 12, que dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos,
vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Conozco un hombre que vive en San Antonio y en una iglesia, uno de los ancianos estaba enseñando diferentes clases, pero me mostró que el libro que usaba enseñando que la gente que había sido salva en el Antiguo era diferente su salvación que él en el Nuevo Testamento. Lo miré y me dije, ¿realmente crees que David fue salvo por obras? Moisés, Jacob, Isaac, que fueron salvos por obras. Pablo usa el Antiguo Testamento para probar su doctrina de que la salvación es por gracia, por fe nada más. Después de Romanos capítulo 5, cita el Antiguo Testamento una y otra vez de que nadie puede ser salvo por las obras. No hay manera de ser salvo sino solamente por fe en Jesucristo. Amén. Thank you, Señor, por tu gracia, Señor, y porque lo haces simple, que cualquiera simple pueda entenderlo. Y quiero que te vayas con una respuesta, con la palabra de Dios en tu boca, que puedas explicar a otros lo que la Biblia realmente enseña. Y vamos a profundizar en esto el siguiente domingo.